Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 8. Mientras volvíamos a casa, Terry se detuvo en una pequeña y desolada gasolinera para, según él, asegurarse de que el depósito de nuestro único vehículo estuviera lleno. Debería de haber sospechado de su amabilidad y más después de su súbita advertencia en el restaurante. Pero como la velada hasta entonces se había desarrollado sin ningún contratiempo, no pensé que sería tan jodidamente retorcido. Yo había bebido demasiada té en la cena, así que ilusamente decidí arriesgarme a ir al baño de ese siniestro lugar, ya que no sabía si aguantaría hasta llegar a la casa. Cuando conseguí que el empleado me entregara las llaves, fui con ellas en la mano hasta la parte trasera, donde se encontraban los baños. Por el camino vi a Terry poner gasolina con una maliciosa sonrisa en su rostro. En ese preciso momento debería de haber desistido de ir al baño, pero como mi vejiga estaba a punto de estallar, entré decidida a desahogarme rápidamente y volver al calientito coche, antes de que el frío helador hiciera mella en mí con mi escasa vestimenta. Tras hacer malabarismos con la puerta del baño para que no se abriera mientras yo procuraba tocar lo mínimo posible aquel cochambroso lugar, me lavé las manos con agua helada y volví al sitio donde un par de segundos antes estaba mi coche. Para mi desgracia, ahora solo había una pequeña estela de humo y un apenado empleado que me miraba con lástima, mientras me tendía un tanto abatido un sobre con una nota y algo de dinero. «Lo siento, señorita, pero creo que su novio la ha dejado», comentó el pobre infeliz, al que seguramente Terry le habría contado una melosa historia para metérselo en el bolsillo, y su curiosidad sin duda lo había llevado a mirar lo que había en el sobre, que me entregó abierto. Guardé el dinero en mi bolsillo de mi chaquetón, ya que aquel indeseable se había llevado mi bolso, que estaba en el asiento del copiloto, y leí detenidamente la nota. Decidida a vengarme de la manera más retorcida que se me ocurriera de cada una de las palabras de ese estúpido arrogante. Más tarde ya se me ocurriría alguna idea lo bastante perversa como para torturarlo. Intenté ser positiva y pensar que habría tenido una buena razón para olvidarse de mí en aquel lugar. Después de todo, nadie podría ser tan malvado. Pero cuando leí la nota, todas mis buenas intenciones se esfumaron. Y deseé que Terry se hallara a mi lado en ese momento para golpearlo con fuerza. En las pelotas, con mis queridas botas de tacón de aguja, ya que estaba empezando a molestarme. La insultante nota decía así: «Tengo una cita, así que esta noche no vuelvas a casa. Si a pesar de todo lo haces y ves un calcetín en la manilla de la puerta, es que estoy teniendo un poco de ese torrido sexo que tú no practicas. Postdata, no me molestes, tendré un poco de diversión». Sí, señor, un mensaje ejemplar lleno de una finura y una educación solo dignas de ti, Terry Granchester, murmuré airada, mientras arrugaba el trozo de papel entre mis manos, dispuesta a hacérselo tragar en cuanto lo viera. El muchacho de la gasolinera me miró un tanto apesadumbrado e intentó animarme con dulces palabras. A pesar de que le habría contado Terry a ese joven en plena adolescencia, con el rostro lleno de granos, para que me mirara con aquella cara de lástima y aquellos ojitos llenos de compasión. «No se preocupe, señora, hay muchos peces en el mar». Fue entonces cuando me puse furiosa, dispuesta a sacar a aquel idiota de su rotundo error, pero como me invitó un buen humeante café, que era algo que necesitaba en esos instantes para no congelarme, decidí dejar las aclaraciones para más tarde. Aclaraciones en las que le dejaría bien claro a ese joven entrometido que el hombre que me había abandonado como a un perro en una desolada gasolinera no era nada mío ni nunca lo sería. Yo nunca sería la clase de mujer tan loca o necia como para salir con ese sujeto, por muy tentador que éste pudiera llegar a parecer. Tras terminarme el café, me dispuse a preguntar por el número de teléfono de algún servicio de taxis que me llevara a la parte que muy pocos conocían, pero que
yo había memorizado después de perderme en la primera ocasión, suponiendo acertadamente que era algo fundamental para mi supervivencia. En el momento en el que Thomas, el joven con acné que todavía me miraba con lástima, me tendía el teléfono, entró en la tienda de la gasolinera un hombre un poco mayor, de cabello castaño oscuro, algo alto, de pequeños ojos negros que ocultaban detrás de unos anteojos. Su presencia me llamó la atención, ya que llevaba un traje de segunda mano de color marrón oscuro un tanto fino, sin duda muy poco adecuado para el clima. Tras sentar tiritando de frío y pedir un café, el hombre se sentó junto a mí y preguntó una dirección a la que apenas le presté atención, ya que mi llamada al fin estaba siendo atendida. Pero cuando oí el nombre del individuo al que buscaba, no pude evitar colgarle a la operadora, mientras me volvía con una maliciosa sonrisa en los labios, más que dispuesta a ayudar a aquel sujeto. ¿Ha dicho que está buscando a Terry Granchester?, pregunté, dispuesta a utilizar a ese hombre para volver a casa. ¿Sabe usted dónde vive? Yo soy Robert Hathaway, su editor. Terry es un escritor que apenas está empezando, pero posee un gran talento. Deseo encontrarlo para tratar de unos asuntos que nos atañen, añadió orgulloso, sacando un libro del viejo maletín que llevaba y dejándome un tanto sorprendida cuando me mostró la portada con la imagen de una pistola en medio de un charco de sangre y el título Instinto Criminal. Cuando le di la vuelta a la novela, pude ver la verdadera biografía y el rostro del autor, y no una falsa foto de a saber qué viejecita. Así que ese era el tipo de libros que Terry Granchester quería escribir y el motivo por el que se había retirado del ajetreado mundo hasta aquel apartado lugar. Lo vengo siguiendo desde Londres, continuó el editor. Esta es la única dirección que he conseguido. Después de molestar a todos sus parientes, con suerte podré dar hoy con él. No sé por qué últimamente se niega a atender mis llamadas. Y la verdad, estoy un tanto preocupado por su aislamiento. Al parecer ha tenido usted mucha suerte porque yo sé dónde vive. Anuncié feliz a ese sujeto, dispuesto a llevarle a Terry una sorpresita. Es usted mi salvación. Espero no meterla en un problema por esto, dijo con algo de preocupación Robert, que por lo visto conocía el carácter del increíble castaño. No se preocupe, podría decirle que somos íntimos, ya que después de todo vivo con él, afirmé, dispuesta a que el hombre que me acompañaba cayera en el engaño que insinuaban mis palabras. Mientras conducía el todoterreno de Robert Hathaway, que claramente había tenido más cabeza que yo a la hora de alquilar un coche, me di cuenta de un detalle que podría ser una importante arma para mi lucha contra Terry. Y era que aquel hombre no paraba de elogiarlo en la misma medida en que lo menospreciaban con algunos de sus comentarios. No sabía que en realidad el autor como él, que trataba a diario, era la famosa Miss Pony. Eso me hizo sonreír con malicia mientras intentaba imaginar qué sería capaz de hacer Terry para que ciertas personas no conocieran la verdadera identidad de la noble ancianita. Con una nueva arma entre mis manos, un incauto a mi lado, al que sin duda podía manejar, y un nuevo e infalible plan para conseguir lo que quería, me adentré de nuevo en aquel escarpado terreno que llevaba al hogar de Miss Pony, más que dispuesta a sacarle de una vez por todas el maldito libro que todos querían. Y dígame una cosa, como editor, ¿qué piensa usted de esa famosa escritora llamada Miss Pony?, pregunté con una ladina sonrisa a mi hablador acompañante mientras me aseguraba de su ignorancia al respecto. Bien, todo estaba preparado a mi gusto. Después de abandonar aquella arpía en la gasolinera, había pasado a recoger a Lulu a la salida de su trabajo y tras tomar algunas copas de un fuerte whisky escocés, el ambiente romántico que tampoco me gusta utilizar, pero que tanto les agrada a las mujeres para caer rendidas, consistente en música romántica y unas bonitas velas, estaba listo para ser utilizado. Tras encender las velas y la música, Lulu, esa bonita pelirroja, se tumbó en mi sofá, destacando cada una de sus curvas con el escueto vestido que llevaba. Tenía mucho tiempo que no tenía sexo y de lo que necesitaba con desesperación, ya que hasta aquella joven que había invadido mi casa empezaba a parecerme atractiva. Mi líbido no se vio afectado durante la visión del suculento postre que era Lulu. Sin embargo, tuve que pensar en una pequeña encordeadora de retadores ojos verdes para poder emocionarme, y eso realmente me preocupó,
porque nunca me había pasado algo parecido. En mi vida, las mujeres siempre han sido descartables. Me acostaba con ellas y luego ni las volvía a llamar. Siempre procuraba tener relaciones con las que entendían que no conseguirían de mí más que alguna que otra noche de diversión, ya que yo no soy un hombre adecuado para relaciones de cualquier tipo. Intenté borrar a la alocada Candy de mi mente, mientras me quitaba el jersey y la camisa, arrojándolos al suelo con desesperación. Luego me aproximé decidido a aquella pelirroja que comenzaba a bajarse los tirantes del vestido, y no sé por qué en mis pensamientos se interpuso la imagen de una desolada joven abandonada en una gasolinera. Mierda de conciencia que tenía que aparecer justo en el momento más inoportuno. La descarté de un plumazo cuando la mujer que tenía frente a mí me mostró una atractiva ropa interior de encaje. Me tumbé sobre ella y la toqué con desesperación, pero a mi mente acudieron en esos momentos los recuerdos de otra mujer que se había derretido en mis brazos aquella misma mañana, y la inquietante idea que quería averiguar cómo era el sabor de sus labios. Decidido a borrarla de mi cabeza, besé con pasión a la que tenía enfrente. Por desgracia, solo me emocioné al imaginar que besaba a otra. Lulú se retorcía entre mis brazos y yo, como un perfecto canalla, me preguntó una vez más si estaba dispuesto a utilizarla para borrar el recuerdo de Candy, cuando unos alarmantes golpes resonaron en mi puerta. Intenté ignorarlos pensando que sería ella, pero tras oír los gritos de un hombre que reclamaba mi presencia, un pesado del que no sabía cómo narices había conseguido finalmente dar conmigo, dejé a Lulú sola unos instantes, dispuesto a deshacerme del editor que yo sabía que no se movería de mi entrada hasta asegurarse de que estaba allí. Cuando abrí la puerta, a punto de desahogar con Robert todo mi mal humor, irritado por no poder deleitarme con el cuerpo de una hermosa mujer por culpa del recuerdo de otra, hallé ante a mí la culpable de mis problemas, más molesta que nunca. Candy me miró furiosa mientras me arrojaba el calcetín de la puerta a la cara, y luego, ante mi sorpresa, simplemente me apartó de un lado y pasó junto a la pelirroja, que la miraba anonadada. «Tú, a lo tuyo», exclamó Candy, señalándome despreocupadamente el sofá, desde donde una vez más ofendida Lulú me miraba enfadada. «Yo me voy a la cama, que este ha sido un día muy largo», declaró antes de encerrarse en mi habitación, imposibilitándome utilizarla, salvo que quisiera hacer un trío, algo que seguramente ninguna de las dos mujeres aprobaría. Ante mi asombro por lo que estaba ocurriendo, Lulú comenzó a vestirse, mientras el necio de Robert, que no sabía captar las indirectas, se había sentado junto a ella en el sofá, e ignorando que estaba en medio de una cita, empezó a relatarme sus problemas. «Terry, tenemos que hablar sobre las ventas de tu libro y... Robert, ¿no ves que en estos momentos estoy un tanto ocupado?», señalé a Lulú, bastante pasmado con la ineptitud del sujeto. «Y luego me sorprendería de lo mal que iban las ventas de mi novela». «Ah, perdón, creía que esa otra era tu novia», respondió él, señalando la puerta cerrada de mi habitación y haciendo con estas palabras que Lulú se levantara del sofá muy indignada. «No es mi novia», negué con rotundidad, mientras seguía a Lulú, que comenzaba a buscar su abrigo. «Pero viven juntos, ¿no? O eso me ha dicho ella antes». Se dejó caer ese estúpido el momento más oportuno, tras lo que la furiosa pelirroja cruzó los brazos a la espera de mi respuesta. «Sí», mascullé entre dientes, confiando en que el insensato de mi editor no volviera a abrir la boca. «¿Y duermen juntos?», volvió a inquirir Robert, ganándose una de mis furiosas miradas mientras Lulú me observaba cada vez más ofendida con la situación y muy dispuesta a marcharse, a pesar de no disponer de vehículo. «Sí, pero eso es solo un error. Yo no soy su novio», grité bastante ultrajado, pero nadie me creyó. «Bueno, como veo que estás ocupado, me marcho en busca de un lugar en donde pasar la noche», comentó Robert, dándose finalmente por aludido. «¿La llevo a alguna parte, señorita?», preguntó luego, haciendo que me diera cuenta de que el único idiota en esos momentos era yo. «Sí, por supuesto. Por lo visto estoy aquí de más. Terry, hazme un favor y pierde mi número de teléfono», sugirió ella desdeñosa,
echándose femeninamente la melena hacia un lado y cogiéndose del caballeroso brazo que Robert le ofrecía. Nos vemos mañana por la mañana para hablar de negocios, pero no muy temprano, añadió serio el idiota que se largaba con mi cita, al tiempo que observaba detenidamente a su acompañante y ésta soltaba alguna que otra estúpida risita. Cuando desaparecieron de mi vista, me percaté de que Lulú solo iba detrás de mi dinero, que al parecer la muy ilusa creía que el pobretón de Robert Hathaway era mejor partido que yo. Sin duda se desilusionaría cuando viera que éste se hospedaba en la habitación barata y pedía la comida más sencilla que se pudiera pagar. Me reí satisfecho ante la idea de haberme deshecho de una fémina como ella, y sonreí malicioso al pensar que la mujer que no había dejado de atormentarme calenturientamente todo el día, al fin estaba en mi cama, y se había metido en ella sin que yo hiciera nada. «Ah, aún no sabes lo que has hecho, Candy», murmuré, mientras me frotaba las manos con deleite y de mi mente desaparecían todos los códigos de honor que me exigían que nunca me aprovechara de una situación como aquella. Y es que aquella exasperante joven conseguía que me olvidara de todo lo que no fuera ella. Como Candy no quiso salir a ver lo que pasaba con esa exuberante pelirroja con la que Terry debía de haber acabado haciendo el amor en el sofá, se quitó el vestido y las molestas botas, que arrojó violentamente a un lado, mientras rebuscaba en los armarios de él algo de ropa de abrigo con la que acurrucarse en la cálida cama de la única habitación que al final de la noche dispondría de calefacción. Al fin, tras rebuscar un poco, halló una sudadera gigante y unos pantalones de deporte que le quedaban enormes. Luego se acurrucó en un lado del cálido lecho, sin poder evitar dar decenas de vueltas, mientras se preguntaba si aquella pelirroja era realmente el tipo de mujer que le gustaban a Terry y por qué. Bueno, para determinar el por qué no tuvo que pensar mucho, ya que las exuberantes curvas de ella hablaban por sí solas. En cuanto a su tipo de mujer, después de su comportamiento de esa misma mañana con ella, dedujo que todas eran bienvenidas. Sin entender por qué, se sintió molesta al concluir que había recibido las atenciones de ese sujeto, únicamente porque era la que tenía más a mano, y se enfureció al pensar que no podía hacer nada por interrumpir su encuentro con la pelirroja, ya que ese no era su problema. Mientras su mente acudía a mil y una formas de vengarse de él, y algún que otro malévolo pensamiento sobre la mujer que lo acompañaba en el sofá, Candy se dio cuenta, espantada, de que seguramente aquellos eran celos. ¿Cómo demonios podía tener celos de cualquier mujer que se relacionara con aquel irritante personaje, a no ser que Terry le interesara? No, esto no podía ser verdad. Seguramente él era el hecho de haber descubierto que él era su adorada Miss Pony lo que lo tenía embrujada, y no aquel energúmeno que solo sabía amargarle la vida desde que llegó a ese lugar de Escocia con la idea de que la esquiva autora a la que tanto admiraba terminara de una vez por todas su esperado último libro. La sorpresa de hallar ante ella un hombre de las características de Terry, que en nada se parecía a la dulce ancianita que a todos cautivaba en Nueva York, la dejó en estado de shock. Y sin duda continuaba en ese estado si su mente había llegado a la extraña conclusión de que en algún momento él podría llegar a atraerla. Candy seguía cavilando sobre lo que sentía por el irritante castaño, cuando lo oyó entrar en la habitación. O Terry era muy rápido o su cita ante el panorama que se le presentaba había oído. Sonrió maliciosa ante esta última perspectiva y se acurrucó a su lado en la cama, donde en la oscuridad de la noche él no vería su cara satisfecha, y se deleitó con el placer de haberle arruinado los planes a Terry Granchester. Continuará.